El viento era suave esa mañana. Susurraba entre las hojas, doradas a lo largo de las calles empedradas del casco antiguo, entre una librería de segunda mano y una floristería vintage. Se alzaba Maple & Co., un pequeño café con hiedra, trepando por su fachada de ladrillo y ventanas, que siempre parecían brillar con un confort sereno. Era el lugar favorito de Amelia Rose, escondido del bullicio de la ciudad. Este café era donde corregía ensayos, leía poesía y, ocasionalmente, simplemente veía el mundo pasar. Esa mañana, sin embargo, no estaba allí por la literatura, estaba allí porque su madre había insistido. Solo una cita, había dicho, una cita a ciegas con un hombre descrito vagamente como normal, educado, tranquilo. Normal sonaba seguro, seguro sonaba aburrido, y aburrido sonaba mejor que la traición. Amelia entró al café exactamente a las 10. Su cabello rubio recogido en un suave moño, una bufanda beige alrededor de su cuello. Escaneó la sala, su corazón semihundido al pensar en otra hora desperdiciada. Entonces lo vio. Él ya estaba sentado cerca de la ventana. Un hombre con un abrigo gris, desgastado, sosteniendo una bolsa de papel en una mano y otra bolsa de papel marrón en la otra. Levantó la vista, sonrió suavemente y se puso de pie. «Amelia», preguntó él. Ella asintió. «Sí, y usted es Cal». «Ese soy yo», respondió. «Espero que no le importe. Llegué un poco temprano». Ella tomó asiento frente a él, dejando su bolso en silencio. Todo en él parecía sin pulir, sin reloj llamativo. Su cabello aún ligeramente húmedo por el rocío de la mañana. Su voz era tranquila, sin prisas. «Lee», preguntó ella, señalando su libro. «Siempre me mantiene fuera de problemas», dijo con una pequeña sonrisa irónica. Ella esbozó una pequeña sonrisa, pero mantuvo la guardia alta. Su último prometido también había parecido encantador, hasta que dejó de serlo. Pidieron sus bebidas. Él, un té de manzanilla. Él, un café negro, sin azúcar. «Me gusta amargo», dijo. La amargura requiere tiempo para apreciarse, como la mayoría de las verdades en la vida. Ella levantó una ceja. «Eso es extrañamente poético para una cita a ciegas». Cal sonrió. «Lo siento. De formación profesional». «¿Y cuál es exactamente su ocupación?», preguntó ella con cautela. «Probándolo. Trabajo con escuelas en servicios de financiación y apoyo, entre bastidores, sobre todo». Era vago, pero no evasivo. Ella asintió lentamente. Su conversación se interrumpió cuando él rompió un trozo del bollo que había pedido y se inclinó ligeramente hacia la ventana de cristal. Fiora, un desaliñado Golden Retriever, estaba sentado, moviendo la cola, con los ojos esperanzados. Cal golpeó el cristal suavemente y le ofreció la miga a través de la puerta entreabierta. El perro la tomó con avidez y se alejó. Amelia parpadeó. Eso fue inesperado. Él se volvió hacia ella y se encogió de hombros. «Me lo encuentro a menudo. Siempre tiene hambre. Nunca es codicioso». Amelia se encontró sonriendo antes de darse cuenta. No era mucho, en realidad, pero era honesto, sin filtros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió desprotegida. «La mayoría de los hombres que he conocido», dijo lentamente, «suelen empezar preguntando si pienso cambiar a una escuela privada donde ganaría más». Cal la miró perplejo. ¿Por qué le preguntaría eso? Ella bajó la vista hacia su taza, removiendo el té lentamente. Él se inclinó un poco, su voz aún tranquila, pero de alguna manera reconfortante. «Le gusta lo que hace, ¿verdad?» «Sí». «Entonces el dinero no importa.
Sus ojos se encontraron con los de él. Nadie se lo había dicho así. Pensó en el hombre con el que casi se había casado, elegantemente vestido, infinitamente ambicioso y lleno de promesas vacías. Cal, en contraste, parecía no haber comprado un abrigo nuevo en años. Y sin embargo, oía estaba él, diciendo verdades que ella había esperado años escuchar. Él nunca le preguntó sobre su ex, ni por qué no llevaba anillo, ni por qué su sonrisa llegaba lentamente, como si tuviera que pasar por varias puertas antes de alcanzar sus labios. En cambio, solo escuchó y habló solo cuando tenía algo real que decir. Ella terminó su té, él su café. Afuera, el Golden Retriever se acurrucó cerca del banco, lamiendo la última miga de su nariz. Cuando se levantaron para irse, Cal no dijo nada dramático, nada de te llamaré, ni un empuje para una segunda cita, solo un simple, fue un verdadero placer conocerte, Amelia. Espero que tu día sea tranquilo, y de alguna manera eso le pareció suficiente. Mientras regresaba a su coche, Amelia se encontró pensando. Al menos no citó a Rumi ni robó frases de perfiles de Tinder. Luego se rió, una risa de verdad, del tipo que volvía a sentirse como su propia voz. Quizás, solo quizás, lo seguro no era aburrido. Quizás, lo seguro era el comienzo de algo honesto. En las semanas posteriores a su primer encuentro, Amelia se encontró visitando Maple & Co. con más frecuencia, a veces para corregir ensayos, a veces para leer, la mayoría de las veces para respirar. Le sorprendió la frecuencia con la que Cal también aparecía allí, siempre solo, siempre con un libro, a veces escribiendo en un cuaderno de cuero desgastado, a veces simplemente viendo el mundo pasar por la ventana. Las primeras coincidencias pasaron sin comentarios, pero a la quinta o sexta, Amelia comenzó a preguntarse si el universo tenía sentido del humor, o si quizás él le estaba dando gentilmente el espacio para acercarse. Ella nunca preguntó. Y él tampoco, pero una tarde lluviosa de martes, mientras colocaba sus papeles sobre la mesa junto a la ventana y pedía su bebida habitual, se volvió hacia el barista y dijo con una sonrisa, «Si el viennois, déjame pagar su café». El barista levantó una ceja. Se refiere al chico del libro y el abrigo que parece haber pasado por 100 inviernos. Ese mismo, algo especial escrito en la taza. Amelia hizo una pausa, pensando. Luego dijo suavemente, «No, solo dile que es de alguien que aprecia la compañía tranquila». Ella nunca lo admitió en voz alta, pero algo en la presencia de Cal la calmaba de maneras que aún no comprendía. Él nunca coqueteó, nunca presionó, nunca pidió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y eso, extrañamente, la hacía querer dar más. Una tarde, mientras nubes grises cubrían el cielo y las calles comenzaban a brillar, Amelia esperaba el autobús fuera del café. Su paraguas se había roto antes y lamentaba en silencio no haber cancelado una reunión de personal que se había alargado. Una voz familiar detrás de ella dijo, «Pareces necesitar un pequeño milagro». Ella se giró. Cal estaba allí, sosteniendo un paraguas ya empapado por la caminata. Se lo entregó. «Tómalo. Yo sobreviviré». Antes de que ella pudiera discutir, él regresó a la lluvia con una sonrisa y se alejó. Empapado, pero sonriendo como si nada. No fue grandioso. No fue romántico en el sentido convencional, pero algo en ello le apretó el corazón. Unos días después, su madre mencionó que la valla del patio trasero tenía un panel suelto. Amelia había sentido distraídamente, sin darle mucha importancia. La noche siguiente, al llegar a casa de la escuela, encontró el panel
reforzado con tornillos nuevos, recién alineado. Una pequeña nota descansaba en el buzón. Tornillos sueltos apretados. La valla debería aguantar otro año. Mira, él no lo mencionó, ni una sola vez. Incluso cuando ella le preguntó si había estado cerca de su casa recientemente, él solo sonrió. Voy donde me necesitan. Ocasionalmente. La escuela donde Amelia enseñaba estaba organizando una colecta de libros para estudiantes desfavorecidos. Ella dudó durante días antes de mencionárselo a Cal, no porque no quisiera que estuviera allí, sino porque una parte de ella temía que pudiera decir que no. Él no lo hizo. Apareció ese sábado con jeans y una camisa de franela descolorida, llevando una caja de cartón llena de libros usados con cuidado. Ella observó desde la distancia cómo organizaba, cargaba, clasificaba y hasta ayudaba a un estudiante tímido a elegir su primera novela. Cuando otro voluntario le preguntó a qué se dedicaba, Cal sonrió y dijo: «Estoy en educación, solo que no del tipo llamativo». Esa tarde, mientras Amelia guardaba los últimos libros donados, una colega se inclinó y le susurró: «Entonces, ¿quién es ese tipo? ¿Quién? El que te sigue como una sombra bien educada y arregla vallas en su tiempo libre». Amelia rió entre dientes. «Es solo alguien que sigue apareciendo». Su colega ladeó la cabeza. «No pareces querer que se detenga». Amelia no respondió, porque no quería. No, realmente. Más tarde esa noche, acurrucada con Buster en el sofá y una taza de té calentando sus palmas, se encontró pensando en las pequeñas cosas: paraguas, tornillos de valla, cajas de libros, cosas que no gritaban amor, pero que susurraban algo igual de poderoso. Ni un solo gran gesto, ni fuegos artificiales, sino una presencia constante. Y quizás ese era el tipo de amor que perduraba. Ella no sabía lo que Cal quería de ella, pero por primera vez en mucho tiempo dejó de preguntarse si era suficiente, porque por alguna razón él seguía apareciendo, y una parte de ella había empezado a esperarlo. El día que Amelia llamó para decir que estaba enferma, fue la primera vez que escuchó la voz de Cal por teléfono, no solo en el café, ni de pasada, sino llamando solo para preguntar: «¿Estás bien?». Había preguntado, su tono tranquilo y cálido: «Ayer no sonabas del todo como tú». «¿Estaré bien?», respondió ella, con la voz ronca por la fiebre. «Es solo un resfriado. Dormiré un poco». Él no dijo mucho después de eso, solo que descansara, y colgó. Ella pensó que eso era todo, pero media hora después sonó el timbre. Amelia abrió la puerta y encontró una figura familiar parada torpemente en su porche. Cal sostenía un pequeño termo en una mano y una bolsa de plástico en la otra. «Sopa de pollo», dijo, simplemente, levantándola. «No es la mejor, pero mi mamá solía jurar por ella». Su cabello estaba desordenado, sus mejillas enrojecidas por la fiebre, y su voz casi había desaparecido. Pero él no hizo ningún comentario al respecto. Él solo preguntó: «¿Puedo pasar un momento?». Ella dudó, pero asintió. Adentro. Él dejó la comida en la encimera de la cocina y la sirvió suavemente en un tazón. Ella se sentó en silencio en el sofá, envuelta en una manta, observándolo moverse como si hubiera hecho esto antes, como si hubiera cuidado de alguien antes. Él acercó el tazón y lo puso en su regazo. «Estaré afuera», dijo, señalando el porche. «Esperaré allí. Come despacio». Antes de darse la vuelta para irse, gentilmente se acercó para verificar su frente. Su mano se movió hacia la de ella, vacilante. Sus dedos se rozaron. Amelia, instintivamente, retiró su mano, sobresaltada. «Lo siento», susurró.
Inmediatamente avergonzada, Cal solo sonrió suavemente. No te preocupes, estaré fiel y fiel a su palabra. La dejó sola. Más tarde, cuando el tazón estuvo vacío y su cabeza se sentía un poco más clara, Amelia se arrastró hacia la puerta y echó un vistazo afuera. Cal todavía estaba allí, sentado en el banco del porche, Buster a sus pies, la correa suelta alrededor de su mano. Se estaba quedando dormido. Su cabeza se inclinaba ligeramente, de vez en cuando. Antes de enderezarse, ella regresó a la cocina, preparó una pequeña taza de té de jengibre y regresó con ella en las manos. Abriendo la puerta lentamente para que no rechinara, salió y le ofreció la taza. «No sé cómo darte las gracias», dijo suavemente, «así que pensé que quizás esto serviría por ahora». Él abrió los ojos sorprendido. Luego asintió. «Perfecto». Se sentaron en silencio durante unos minutos, el calor del té rizándose en el aire entre ellos, cuando Amelia volvió adentro. Su madre estaba descansando en su habitación. La revisó. «Le oyustó más la manta». Luego regresó a su propia habitación. Se sentó en el borde de la cama, tomó su teléfono y dudó. Allí, en lo más profundo de su galería, había una foto que no había mirado en casi un año. Ella, con un vestido blanco, él con un esmoquín, su ex prometido. La foto estaba guardada, no porque no pudiera dejarlo ir, sino porque no se había atrevido hasta ahora. Con una respiración tranquila, la seleccionó. Su dedo se cernió por un segundo. Luego tocó eliminar. Ni siquiera vio cómo desaparecía. Simplemente dejó el teléfono y miró por su ventana hacia el porche, donde Cal se había quedado inmóvil de nuevo. La taza de té vacía a su lado. Buster ahora acurrucado en su regazo. Esa noche, Amelia no se durmió pensando en el hombre al que solía amar. Se durmió pensando en el hombre que no trató de reemplazar el silencio en su vida, sino que se sentó junto a él hasta que ella estuvo lista para hablar. Amelia le había preguntado a Cal una docena de veces sobre su trabajo, no porque le interesara el dinero. Dios sabe que se había alejado lo suficiente de ese mundo, sino porque quería entender al hombre que seguía apareciendo en su vida de maneras tranquilas y consideradas. Cada vez, Cal daba la misma respuesta vaga. Trabajo con una fundación que apoya escuelas, principalmente asuntos administrativos, nada glamoroso. Ypsilon cada vez. Amelia sonreía y lo dejaba pasar. Había aprendido por las malas que la verdadera confianza no se trataba de exigir respuestas, se trataba de esperar hasta que se dieran libremente. Una mañana de sábado, decidieron caminar hasta un mercado local de fin de semana, no muy lejos de la escuela donde enseñaba Amelia. Era uno de esos días dorados de otoño. Las hojas revoloteaban suavemente, el olor a castañas asadas en el aire. Al pasar por una librería, Amelia vio a uno de sus alumnos, Liam, un dulce pero tímido alumno de 7º grado, luchando por cargar su mochila desgastada. Una de las correas se había roto por completo. Él le hizo un saludo tímido y caminó rápidamente por delante, tratando de no parecer avergonzado. Cal también lo notó, pero no dijo una palabra. Más tarde, esa tarde, mientras Amelia se quedaba en el mercado hojeando libros de poesía de segunda mano, Cal se excusó. «Vulvo, en dis», dijo. Llegó el lunes. Durante el recreo, la directora de la escuela entró a la sala de profesores con una mirada curiosa. «Alguien dejó esto esta mañana temprano», dijo, sosteniendo una mochila nueva, sin nota. Solo tenía el nombre de Liam en la etiqueta. El rostro de Liam se puso rojo al abrirla. Dentro había una simple tarjeta
Para alguien que lleva más que solo libros, se enferma. Sin logo, esa tarde, Amelia encontró una nota de agradecimiento pegada en el tablón de anuncios de la sala de profesores. Estaba escrita con la letra cuidadosa de Liam. Al amable extraño. Gracias por la mochila. No sé quién es, pero me hizo sentir que quizás alguien me ve. No lo olvidaré. Liam. Ella no necesitaba preguntar quién lo había dejado. Caminando a casa esa noche, Amelia metió las manos en los bolsillos de su abrigo, pensando en Cal. Durante todo este tiempo, él nunca había intentado impresionarla. Nunca habló de sí mismo. Nunca presumió. Nunca alardeó de nada. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad que ofrecía no era para obtener crédito. Era simplemente quién era. Y por primera vez, una pregunta flotó silenciosamente en su mente. Si él no fuera nadie en absoluto, si no tuviera título, ni trabajo, ni historia, ¿seguiría sintiendo que es la persona más extraordinaria que he conocido? La respuesta se formó en su pecho antes de que su cerebro pudiera alcanzarla. Sí. Ese fin de semana, se sentaron en un banco del parque con tazas de café para llevar entre ellos. Cal observó a una ardilla intentar robar una bolsa de patatas fritas a un niño distraído, y ambos rieron suavemente. No hablas mucho de ti mismo, dijo Amelia gentilmente. Supongo que cuanto más hablo, dijo, mirándola, más. Podría decir algo de lo que me arrepienta. Ella ladeó la cabeza. Eso suena a alguien que ha sido herido. Él la sintió lentamente. No todos lo hemos sido. Ella no insistió más. En cambio, sorbió su café. Luego dijo, casi como si no quisiera decirlo en voz alta, si alguna vez decidiera creer en el amor de nuevo, tendría que ser con alguien como tú. Él se volvió hacia ella, sorprendido. Ella no lo miró, solo sonrió débilmente y añadió, alguien que no necesita ser nadie para ser ya todo. Por primera vez en años, Amelia no medía el amor por grandes gestos o promesas elevadas. Lo medía por el silencio entre palabras, por la confianza dada sin exigencia, por una mochila dejada en la oficina de un director sin nombre adjunto, pero de alguna manera, con todo el significado del mundo. Una fría tarde de jueves. Amelia se hundió en su sofá con una humeante taza de té y Buster acurrucado a sus pies. La televisión sonaba de fondo. Con el volumen bajo, ella no le estaba prestando mucha atención. Solo era ruido de fondo para corregir ensayos. Hasta que una voz familiar la interrumpió. Levantó la vista. Ollie, de pie, con confianza en un podio, durante una transmisión en vivo, estaba Cal. Vestía un traje oscuro y hablaba con calma autoridad sobre la equidad educativa. Detrás de él, la pancarta decía, Foro Nacional para el Desarrollo de la Educación Rural. Creemos que cada niño, sin importar su código postal, merece una biblioteca con libros de verdad y esperanza de verdad, dijo. La Cámara cortó al momento en que firmó un compromiso, $20 millones en financiación para la expansión de bibliotecas públicas en áreas desatendidas. El gráfico en la parte inferior de la pantalla decía, Cal Bennett, CEO, Fundación Bennett. Su té se enfrió en sus manos. Sus pensamientos se adormecieron. Cal, CEO, un hombre que una vez le había dicho, trabajo en apoyo escolar. Un hombre que había arreglado la valla de su madre. Le había traído té de jengibre. Había repartido mochilas de forma anónima. Un hombre que nunca había dejado entrever quién era realmente. Apagó la televisión y se quedó sentada respirando en silencio. A la mañana siguiente en la escuela, una de sus alumnas
Emily se acercó alegremente a su escritorio durante el recreo. Señorita Rowe, lo tengo. Obtuve la beca. Amelia parpadeó. ¿Beca? Sí. Emily sonrió radiante. La Fundación Bennett ganó beca completa. Libros. Todo. Ni siquiera la solicité. Simplemente apareció con una nota. Decía que alguien creía en mí. Amelia sintió un vuelco en el estómago. Le quitó la carta a Emily suavemente y la escaneó. No había nombre, ni firma, solo esa misma frase. Alguien cree en ti. El rompecabezas encajó con un golpe sordo y repentino. Las mochilas anónimas, las donaciones silenciosas, el trabajo vago, la aversión a que le preguntaran sobre dinero o trabajo. Había estado mirando directamente la verdad, pero nunca la había visto. Y ahora era demasiado tarde. Caminó a casa esa noche sin enviarle un mensaje a Cal. Dejó que el silencio se extendiera como un dolor. Él había mentido, no con sus palabras, sino con su silencio. No había confiado en ella con la verdad. Y eso dolió más que nada. No lloró. Ella no que no. Simplemente se sentó a la mesa de su cocina mucho después de que Buster se hubiera dormido a sus pies, mirando al vacío. Sus manos envolvieron una taza de café sin tocar. Él no creyó que ella fuera lo suficientemente fuerte como para saberlo. Y para alguien que una vez había sido abandonada en el altar por un hombre cuyos secretos venían vestidos de esmoquín y cenas caras, el dolor de ser excluida de la verdad de nuevo era demasiado. Al día siguiente, borró el número de Cal. Él no le había dicho quién era, no porque temiera lo que pudiera cambiar, sino porque no creía que ella pudiera amarlo por las razones correctas. No confiar en ella fue la traición más dolorosa de todas. El paquete llegó una mañana gris de viernes. Papel marrón liso atado con un cordel sencillo. No había dirección de remitente, solo su nombre, Amelia Rowe, escrito con una letra familiar que le encogió el corazón. Lo dejó en la mesa del pasillo durante horas. Barrió la cocina, dobló la ropa, paseó a Buster 2 veces. Cualquier cosa para retrasar el momento de abrirlo. Pero a medida que el anochecer se posaba sobre las ventanas y la casa volvía a quedarse en silencio, la quietud la oprimió. Finalmente desató el cordel con dedos temblorosos. Dentro había un libro, cartas a un joven poeta. Su ejemplar, el que le había dado a Cal cuando hablaron de poesía bajo el arce fuera de la cafetería, aquel en el que había garabateado una nota adentro. Para cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso, su aliento se entrecortó. Escondido dentro había un trozo de papel rayado, doblado, una carta escrita a pluma con la letra inconfundiblemente pulcra y firme de Cal. Ella dudó. Luego leyó: Querida Amelia, he empezado esta carta una docena de veces. La he roto y vuelto a empezar. Las palabras nunca me habían fallado hasta ahora. Una vez me dijiste que el silencio puede ser más amable que la explicación, pero a veces el silencio es solo el miedo disfrazado de educación. Y tuve miedo. No temía lo que pensarías de mí por ser un CEO. Tenía miedo de que, si lo supieras, todo lo bueno entre nosotros comenzaría a sentirse comprado. Y después de lo que pasé, no sabía cómo creer en un amor que no viniera con condiciones. Cuando tenía 27 años, lo perdí todo. No solo la empresa, mi hogar, mi paz, la mujer con la que me iba a casar. Se fue el día que el banco congeló nuestras cuentas. Ni siquiera miró hacia atrás. Ese día me prometí a mí mismo que si alguna vez intentaba amar de nuevo, sería como yo. No el título. No los trajes, su local. Entonces te conocí, tú, y tus planes de lecciones manchados de té.
tu amor por los libros con lomos rotos, tu lealtad obstinada a las cosas que todavía importan, la verdad, la amabilidad, los lutos sencillos. Nunca fuiste ruidosa, pero siempre fuiste clara. Y me hiciste querer ser claro también. Nunca quise mentir. Solo quería ser visto antes de ser reconocido. Una vez me diste este libro y dijiste, para cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso. No sabías que también me entregabas un trozo de tu corazón. Ahora te lo devuelvo. Y si nunca quieres verme de nuevo, lo entenderé. Pero sí, hay una pequeña parte de ti que todavía se pregunta cómo podría ser. Estaré sentado donde nos conocimos, sábado a las 10 de la mañana, sin trajes, sin títulos, solo yo. Porque todo lo que siempre quise fue ser amado cuando no tenía nada. Cal, al final, la tinta se difuminó bajo las lágrimas de Amelia. Ella apretó el libro contra su pecho. Lo sostuvo allí durante mucho tiempo. Luego, sin siquiera cambiarse el suéter, se puso el abrigo, llamó a Buster a la puerta y salió hacia Maple & Co., hacia el lugar donde algo suave, lento y verdadero había comenzado, exactamente a las 10:01 de la mañana del sábado. La campanilla sobre la puerta de Maple & Co. tintineó suavemente. Amelia había estado sentada allí desde las 9:45, con las manos alrededor de una taza de té caliente, tratando de no mirar la puerta cada vez que se abría. Se dijo a sí misma que solo necesitaba un cierre, que si él no venía, seguiría adelante, que podía hacerlo. Pero cuando escuchó el familiar sonido de la campana y vio la figura de un hombre entrando desde el frío, todo su corazón se le atascó en la garganta. Llevaba el mismo abrigo gris desgastado del primer día que se conocieron, y en su mano una bolsa de papel, arrugada y ligeramente mojada por la niebla exterior. Ya podía adivinar lo que había dentro. Las galletas favoritas de Buster. Cal se quedó un momento junto a la puerta, mirando alrededor de la cafetería, como si fuera la primera vez que la veía, como si necesitara asegurarse de que no hubiera cambiado, y entonces la vio. Sus miradas se encontraron. Él no sonrió de inmediato, tampoco ella. En cambio, hubo un silencio entre ellos, pesado, con todo lo que no habían dicho, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que solo existía entre personas que habían compartido algo real, frágil, inconcluso. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Cuando llegó a su mesa, no se sentó. Simplemente se quedó de pie frente a ella, con los ojos firmes, las manos ligeramente nerviosas a los costados. «No soy bueno con los discursos», dijo. Su voz era más suave de lo habitual. «Y he dicho menos de lo que debería, y quizás demasiado por escrito. Pero si todavía necesitas a alguien que aparezca, alguien que no haga preguntas que no estés lista para responder, sigo aquí». Dejó la bolsa de galletas para perros sobre la mesa sin mirar hacia abajo. Amelia la miró fijamente por un momento, luego levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él plenamente. No preguntó por qué había mentido. No preguntó qué tipo de CEO usaba botas viejas y llevaba libros como armadura. No preguntó cuánto de lo que le había mostrado era real, porque ella ya lo sabía, y porque algunas cosas, si son lo suficientemente honestas, no necesitan explicación. «Gracias», dijo ella, con la voz apenas un susurro. Él asintió, inseguro de si sentarse o irse. Inseguro de si ella le agradecía las galletas, o la carta, o simplemente por estar allí. Luego añadió con la más mínima insinuación de una sonrisa, tirando de sus labios: «No tienes que decir nada más». El alivio se dibujó en su rostro, pero
continuó ella suavemente. No puedes volver a desaparecer. Él se rió una sola vez, breve y lleno de algo cercano a la alegría. Es justo. Ella señaló el asiento vacío frente a ella. Entonces siéntate. Me debes una conversación sobre por qué el guardián entre el centeno está sobrevalorado. Cal sacó la silla lentamente y se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo, solo si aceptas defender a Jane Eyre con toda tu pasión literaria. Ella levantó una ceja. Siempre. Y ahí estaba. El ritmo fácil. La comodidad de alguien que sabía ser silencioso y aún así decirlo todo. La calidez familiar que se había colado lentamente hasta sentirse como en casa, fuera de la ventana. Buster se sentó pacientemente junto a la mesa, moviendo la cola suavemente, como si él también hubiera estado esperando esto. Y adentro, dos personas que alguna vez habían renunciado al amor se sentaron de nuevo, lado a lado, sin etiqueta, sin promesas, sin finales perfectos, solo una segunda oportunidad, ofrecida sin condiciones. Un año después, la casa estaba en silencio, excepto por el suave tintineo de dos tazas al posarse sobre una mesa de madera en el porche. El sol de la mañana temprana derramaba una luz dorada sobre el porche de una pequeña casa blanca, escondida al borde de un tranquilo vecindario. No era extravagante. No había fuentes, ni puertas de seguridad, ni columnas de mármol. Pero había un jardín que Amelia había plantado con su madre, con flores silvestres floreciendo libremente. Había una valla de madera que Cal había construido él mismo, y un pequeño columpio bajo un árbol que se balanceaba suavemente con la brisa, y había risas todas las mañanas. Sin falta, Cal y Amelia se sentaban en ese porche con su café, sin teléfono, sin ruido, solo dos tazas, dos libros, generalmente a medio leer e intercambiados a mitad de sorbo, y el sonido de las voces de los niños que venían de la escuela primaria al otro lado de la calle. La escuela solo llevaba 6 meses abierta, construida en un terreno financiado íntegramente por la Fundación Bennett. Nadie en el vecindario sabía que el hombre que tranquilamente ayudaba a los niños a cruzar la calle por las mañanas era el hombre cuyo nombre estaba grabado en la piedra angular del edificio de la biblioteca. A Cal le gustaba así. Ahora usaba camisas de franela. A veces no se afeitaba durante unos días. Plantaba tomates, quemaba su tostada. Y una vez pintó accidentalmente un interruptor de luz. Amelia lo molestaba constantemente y lo amaba más cada día. Dentro de la casa, la madre de Amelia doblaba la ropa junto a la ventana abierta. Con su salud completamente restaurada, Buster ladraba juguetonamente en el patio, persiguiendo una mariposa como si todavía fuera un cachorro. No el perro de 9 años con bigotes plateados y una mirada sabia. La sala de estar estaba llena de luz solar y un suave jazz sonaba de un tocadiscos que encontraron en una tienda de segunda mano durante una cita de fin de semana. La oficina de Amelia estaba ahora junto a la ventana delantera, donde corregía ensayos y escribía en su diario. En su escritorio, enmarcada en roble cálido, estaba la primera carta que Cal le escribió, arrugada de tanto releerla. Las palabras un poco desvanecidas, pero no menos poderosas. Junto a ella, una foto, los dos en la primera colecta de libros de la escuela, ambos sonriendo de esa manera que la gente lo hace cuando sabe que pertenece exactamente a donde está. En una caligrafía cursiva,
Debajo de la carta enmarcada estaban las palabras que Cal había escrito a mano. Ella me amó cuando no tenía nada, así que ahora le doy todo, empezando por mi corazón. Era la única decoración que realmente le importaba exhibir una mañana, mientras el canto de los pájaros se colaba suavemente por el patio. Amelia dobló el periódico y miró a Cal al otro lado de la mesa. Otro estudiante acaba de obtener la beca. Es el tercero este mes. Cal sonrió detrás de su taza. Bien, nunca vas a dejar que pongan tu nombre en el programa, ¿verdad? Él negó con la cabeza, con los ojos cálidos. No necesito que el mundo lo sepa. Solo tú. Ella se acercó y le tocó la mano. Yo sí. Él levantó sus dedos, besó el dorso de su mano y susurró. Entonces, eso es suficiente. La puerta mosquitera se abrió chirriando detrás de ellos. Su madre salió con una bandeja de bollos frescos. Buster ladró una vez, arrastrando orgullosamente un palo por el patio, como si acabara de salvar el mundo. Cal se levantó para ayudar a su madre con la bandeja, cuidadoso como siempre. La vida no se parecía al sueño que Amelia había tenido una vez. Se veía mejor, porque ahora no estaba llena de promesas vacías y perfección ensayada. Estaba llena de tazas desiguales, mañanas tranquilas, libros compartidos, y un amor que no necesitaba ser hablado para ser entendido. Y en algún rincón de ese mundo pacífico, dos personas que alguna vez habían sido rotas por la traición, por el miedo, por la pérdida, habían encontrado tranquila y suavemente su camino de regreso a algo completo. No llamativo, no ruidoso, solo honesto y profunda, maravillosamente suyo.